Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y tal vez eso es justo lo que nos está pasando. Porque México no siempre fue libre, ni fuerte, ni unido. Hubo un tiempo en que el miedo gobernaba y la libertad era solo un sueño. Hoy, una noticia volvió a sacudir al país. La caída de uno de los hombres más poderosos del crimen organizado, un hombre que durante años fue sinónimo de violencia, poder y miedo. Pero más allá del nombre, hay una pregunta más grande. ¿Qué pasa cuando cae un líder? ¿Realmente cambia algo? Cuando escuchamos que un líder criminal ha sido detenido o ha muerto, la reacción inmediata es pensar, se acabó. Como si al quitar la cabeza, el cuerpo desapareciera. Pero el crimen organizado no funciona como una persona, funciona como una estructura. A diferencia de lo que muestran algunas series, estas organizaciones no son improvisadas. Tienen una estructura jerárquica muy clara. En la parte más alta suele estar el líder o figura central. Debajo de él, operadores regionales, encargados de plazas, coordinadores logísticos, jefes de seguridad, encargados de transporte, reclutadores. Es una estructura piramidal. Pero algo importante, aunque exista un líder visible, muchas decisiones operativas no dependen solo de él. La organización puede seguir funcionando incluso si esa figura desaparece. Cuando cae la cabeza, la estructura ya tiene niveles intermedios listos para actuar. Muchas organizaciones funcionan como una red de células. ¿Qué significa eso? Que en lugar de un solo grupo centralizado, existen pequeños grupos operando en diferentes regiones. Cada célula controla un territorio, tiene cierto grado de autonomía, genera ingresos propios, responde a una estructura mayor, pero opera localmente. Esto les da algo muy importante, adaptabilidad. Si una célula cae, las demás siguen operando. Si un líder desaparece, las células pueden reorganizarse. No es solo un cuerpo, es una red. El poder real no solo está en las armas, está en el dinero. Estas organizaciones manejan lavado de dinero, empresas fachada, inversiones legales e ilegales, movimientos internacionales de capital. El dinero no se queda en efectivo bajo tierra, se mueve a través de negocios aparentemente normales. Y esto es lo que hace difícil desmantelar completamente una estructura, porque el poder económico puede sobrevivir incluso cuando el liderazgo cambia. El dinero no desaparece con una detención, solo cambia de manos. El crimen organizado moderno no es solo local, es global. Existe demanda en otros países, rutas internacionales, proveedores extranjeros, mercados internacionales. Eso significa que el problema no depende únicamente de lo que pase dentro de México. Hay redes que cruzan fronteras y cuando una organización tiene conexiones internacionales, su resiliencia aumenta. No es un fenómeno aislado, es parte de una red global. Entonces, aquí podemos decir, no es solo un hombre, es un sistema que aprendió a adaptarse. En las últimas décadas, México ha visto caer a varios líderes criminales. Algunos fueron capturados, otros murieron en operativos y cada vez la esperanza fue la misma. Ahora sí, esto va a cambiar. Pero muchas veces ocurrió algo distinto. A veces, cuando un líder cae, la organización no desaparece, se fragmenta. Lo que antes era un solo grupo puede dividirse en varios más pequeños, y cuando eso ocurre, surgen disputas internas para el poder. Nuevas células intentan tomar el control, reacomodar territorios y demostrar fuerza. El problema no termina, cambia de forma.
Cuando una figura central desaparece, muchas personas piensan que todo termina ahí, pero lo que a veces ocurre es algo distinto, algo menos visible, pero más complejo. Imagina una estructura grande que de pronto pierde a quien la coordinaba. En lugar de desaparecer, puede dividirse. No es que se destruya por completo, se fragmenta, es decir, el grupo se parte, se crean bloques más pequeños, cada uno intenta tomar una parte del territorio o del poder. Lo que antes era una sola organización fuerte puede convertirse en varias más pequeñas. Y cuando el poder queda vacío, alguien siempre intenta ocuparlo. Ahí empiezan luchas internas, rivalidades, traiciones, competencia por el control. No siempre es un enfrentamiento directo y visible. A veces son reacomodos silenciosos, pero otras veces esas disputas pueden generar más tensión en ciertas regiones. Cuando una estructura grande se divide, las nuevas partes suelen ser más pequeñas y en algunos casos menos controladas. Al no existir una figura central que imponga reglas internas, puede haber menos coordinación, más impulsividad, más competencia por territorio. Y cuando varios grupos pequeños compiten al mismo tiempo, el entorno puede volverse más inestable. En política, en economía y también en el crimen, el vacío de poder es peligroso, porque alguien siempre intenta ocupar ese espacio. Cuando desaparece una figura central, el vacío no queda intacto. Surgen luchas internas por el liderazgo, ajustes en el control territorial y nuevas alianzas que buscan estabilidad o ventaja. La pregunta entonces no es solo quién cayó, la pregunta es quién viene después. Porque si el problema fuera una sola persona sería sencillo, pero el problema es más profundo. Mientras exista demanda, habrá oferta. Mientras haya comunidades sin oportunidades, habrá reclutamiento. Mientras el dinero sea enorme, el riesgo seguirá siendo atractivo para algunos. Cada vez que un líder cae, el país se divide entre esperanza y escepticismo. Algunos dicen es un avance, otros dicen nada va a cambiar. Y tal vez la verdad esté en un punto intermedio. Tal vez el error es pensar que el problema tiene un solo nombre, porque cuando personalizamos el miedo, olvidamos la estructura que lo sostiene. La historia nos ha engañado algo una y otra vez. Los sistemas no caen con una sola pieza. La verdadera transformación no ocurre cuando un líder desaparece, ocurre cuando las raíces del problema cambian. Y hasta que eso no pase, la pregunta seguirá siendo la misma. Cuando cae un líder, ¿realmente cambia algo? El tiempo dirá qué cambios traerá este momento, pero comprender el contexto siempre será más importante para reaccionar al titular. Si este tipo de análisis te interesa, suscríbete, deja tu like y comparte el video. Yo soy Sara y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!